reconocemos tu presencia en este lugar. Reconocemos tus promesas y tu palabra. Y venimos con esperanza, con alegría delante de ti, con confianza, Señor. Porque sabemos lo que tu palabra dice, que aquel que te busca debe creer que le hay y que es galardonador de los que te buscan a ti. Y por eso venimos con todo nuestro corazón, buscando tu rostro, buscando tu presencia, anhelándote más que a nada y más que a nadie. Queremos decirte cuánto te necesitamos. Dile, Señor, te necesito en mi vida. Dile, Señor, renuévame a tu manera. Dile, transfórmame a tu manera. Dile, hoy quiero estar delante de tu presencia para adorarte, para ser transformado por tu Espíritu, para ser lleno de ti, para amarte a ti, para decirte cuán importante eres para mí, para decirte cuánto te amo, Señor. Dile, hoy me rindo ante ti. Renuncio a todo pecado, renuncio a lo que no te agrada y decido buscarte a ti. Dile, Señor, tócame. Dile, sáname, renuévame, Señor. Toca mi vida en este tiempo, porque yo creo en ti, Señor, porque te anhelo con todo el corazón. Gracias, Señor. Yo voy a pedirle que se voltee a alguien a su lado, ponga la mano sobre una persona, una sola persona. Ore por una sola persona en este tiempo. Ponga su mano en el hombro de una sola persona, junto con una sola persona, por favor, y comience a declarar bendición sobre la vida de quien está con usted. Comience a declarar bendición. Sabe, su palabra dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su palabra dice que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Lo que hizo ayer, lo hace hoy y lo hace mañana. Él puede sanarte, Él puede restaurarte. Pídele al Señor que hoy traiga su sanidad. Su palabra dice a los que creen en su nombre, sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Y hoy declara sanidad física, declara sanidad espiritual, declara avivamiento, declara restauración, declare vida, declare sanidad en el hogar, declare sanidad en la familia, declare sanidad en las finanzas. Dígale al Señor que obre. Dile, Señor, obra nuestra vida. Obra, Señor, poderosamente. Adorarte, mi corazón.
Luego pueden tomar sus asientos. Feliciten a Luis y Yesenia que están de aniversario. Ya cumplieron sus 40 años, que el Señor los bendiga. ¿Cuántos son? 20 algo. Bendito por la fe, ¿no? Dios les bendiga. ¿Cómo están? Les cuento que cuando comencé en los caminos del Señor, o digamos que comencé en una iglesia, comencé a congregarme, tenía unos 15 años, iba para 16, y entre las experiencias que yo podría decir que fueron una mezcla en ese momento entre tropiezo y aliento, fueron algunas experiencias con mi papá, porque mi papá en ese tiempo era ateo y tenía estas ideas conspiratorias, ¿no? Ya lo segundo se le curó, y lo primero también, ya cree en Dios, ya le falta creer en la Biblia, pero en ese tiempo era muy complicado el tema, porque obviamente nadie me prohibía el ejercicio de mi fe, pero me echaban mucha broma, me molestaban mucho, y mi papá tenía esa particularidad de que siempre fue alguien que generó como cierto estímulo en mí para aprender cosas. De pequeño, él de pronto le daba por comprar una caja de libros de esas usadas que vendían en Caracas, pues de hierro, como que es la cosa. Y algunos de esos me parecían muy buenos, muy interesantes, muy entretenidos. Cuando empiezo a caminar en la fe, entonces él me dice, entonces ahora eres evangélico. Sí, soy cristiano, soy evangélico. O sea que tú crees Adán y Eva, el arca de Noé. ¿Tú crees en esas cosas? Bueno, sí, está en la Biblia. Y me decía, ¿no te parece que estás ya como que muy grande para estar creyendo en pajaritos preñados? Así me decía. Entonces otro día era que si era el Big Bang, que si era la evolución, y así, todo el tiempo era una cosa diferente, que si había contradicciones en la Biblia. No había leído la Biblia, pero yo no sé qué cosas me había picado por ahí. Y entonces en ese proceso, yo creo que me vi obligado a tratar de aprender un poco la Biblia, a conocer mejor mi fe. En realidad fue un estímulo para que yo leyera la Biblia. No creo haber tardado 6 meses. Cada día llegaba, tomaba la Biblia, la leía, me dormía leyéndola, y cuando me despertaba volvía a leer otra vez. Y cada vez que llegaba del liceo en ese tiempo, metía en la Biblia. Y después en los temas de los que me preguntaba. Y molestaba mucho al maestro de escuela dominical, que es papá de una hermana que se congrega con el hermano Juan. Y yo le preguntaba cosas, y el hermano a veces me decía, bueno, no sé, Piñero, cuando nos estemos en el cielo vas a entender todo ese rollo. Pero el problema es que a mí no me iban a preguntar en el cielo, me iban a molestar cuando llegara a la casa con esos temas. Así que ese tiempo fue un tiempo incómodo pero enriquecedor a la vez. Y una de las cosas que comencé a entender, que aunque creemos en Dios por fe, y debe ser así, la fe no es solo un salto al vacío en un sentido intelectual, sino que nuestra fe está fundamentada por una serie de hechos y por una serie de realidades que la hacen sustentables, y que existen pruebas fidedignas en relación a las cosas que creemos. Cuando con humildad nos acercamos a Dios en un auténtico deseo de aprender de Él, Él comienza entonces a bendecirnos. Y ante eso, cuando uno tiene que dialogar no pelear, con quienes no creen,
al menos uno va a tener cierta seguridad que puede transmitir a quienes preguntan, a quienes nos cuestionan en relación a nuestra fe. Uno de esos cuestionamientos que habían hace mucho era lo que algún diccionario comunista ruso decía acerca de Jesús. Ese diccionario definía a Jesús como un personaje mítico que nunca existió. Hoy día no hay un historiador serio que pueda decir eso. Creo que no hay en realidad un analista serio que diga que Jesús no existió, porque la gran e inmensa mayoría lo aceptan como un personaje histórico de existencia incuestionable. ¿Y de dónde parte o cuál es la documentación histórica de la existencia de Jesús? Fundamentalmente son los evangelios, pero no solamente los evangelios. Algunos escritores, historiadores antiguos llegaron a referirse a Jesús sin que necesariamente fueran cristianos. Entre los más importantes, por ejemplo, tenemos el caso de Suetonio o de Tácito, entre los romanos que hicieron historia y que hicieron referencias a Jesús. Uno de los historiadores más importantes de los que escribieron en la antigüedad sería, por ejemplo, el caso de Flavio Josefo, quien antes del 40 después de Cristo ya estaba escribiendo, y una de las cosas que dice es bien interesante, porque este historiador comenta lo siguiente, siendo judío, dice: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, hombre, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros, que fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer su verdad, la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Y así abundan otras referencias acerca de la persona histórica de Jesús. Y al respecto de referencias, obviamente la más importante son los evangelios. Y es importante comparar los evangelios con los demás textos antiguos que hablan de historia. Porque si nosotros ponemos los evangelios o el Nuevo Testamento como texto histórico, es supremamente mejor, más completo y más sólido que cualquier otro texto de la historia. Les pongo un ejemplo. Trabajaba en un cuadro en la noche acerca de ciertas fuentes históricas que se consideran relevantes. Entre ellas, por ejemplo, pensemos en historiadores de la antigüedad o en libros que son fuentes de historia universal y que nadie los cuestiona. Nadie dice que pudieran ser cuestionables. El criterio es el siguiente: cuando se escribe algo antiguo, resulta que a eso que se escribió se le hacen muchas copias, y quienes investigan la historia tratan de ubicar la copia más vieja que puedan encontrar y lo comparan con el tiempo de su composición. Ese tiempo va a decir cuán sólido puede ser el escrito, además de la cantidad de copias que haya. Y ponemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de la historia escrita por Heródoto, un historiador muy relevante de la antigüedad. El hombre escribe en el 488 a.C. y sus historias, la copia más antigua que se ha conseguido, data del 900 después de Cristo. Los que están sacando cuentas, si alguien lo está haciendo, ¿cuántos años pasaron entre el momento de la escritura aproximado y el momento en que se consigue el escrito? Exactamente, 1300 años, tiene usted toda la razón. 1300 años son bastantes años. Entre el momento en que se escribió y la copia más vieja que se ha conseguido, 1300 años, y sin embargo nadie cuestiona a Heródoto como historiador o a sus textos. De esos 8 copias son las que se han conseguido. El caso de Tucídides, otro antiguo escritor. Si alguien tiene una vista de águila increíble y logra mirar lo que estoy diciendo en la pantalla, entonces eso sería muy bueno, ¿verdad? Si no, pues lástima. Traten de escucharme muy bien. Pero Tucídides escribe para el 460 a.C. y nuevamente sus escritos, el más antiguo, data del 900 después de Cristo. 8 copias también. ¿Sabe cuántos años de diferencia entre escribirse y la copia más antigua que se tiene? También 1300 años. Tenemos el caso de las historias y anales
de Tácito. Dos tipos de documentos. Validísimos todos en Historia Universal. Y uno tiene, por ejemplo, que este escribe en el 100 después de Cristo. Pero la copia más antigua que se ha conseguido de esto es del 1100 después de Cristo. ¿Cuántos años pasaron? 1000 años. Y se considera un escrito perfectamente válido. De este hay más copias. Hay 20 de las historias y hay 16 fragmentos de los anales. Y se consideran perfectamente históricos. El comentario de Julio César, el comentario sobre la guerra de las Galias, que dicen que lo escribió el propio Julio César con su propia mano y que no lo hizo un amanuense. Es importantísimo el tema de la guerra de las Galias. Abarcó toda la jornada militar que hizo Julio César por toda esa región europea que compone las Galias. Por ejemplo, Portugal, se llama Portugal, me imagino, porque algo así como Porta das Galias, ¿verdad? La puerta de los gallos. Y tienes el caso, por ejemplo, de otra región que pertenece a la misma zona, parte de Francia. ¿Por qué razón? Bueno, porque, fíjense, los mismos franceses usan el gallo como símbolo nacional, los galos también, ¿verdad? Luego usted tiene una región de España muy grande, que es Galicia, también parte de las Galias, parte de la Galia transalpina y cisalpina, toda esa región la dominó, según la historia, Julio César. Y el único referente acerca de esas guerras son los escritos de Julio César, y nadie duda acerca de ellos, nadie le resta veracidad histórica. Ahora, él escribe en el 58 o al 50 antes de Cristo, pero los escritos, el más antiguo data del 900 después de Cristo. El 900 es un año importante porque se empezaron a recopilar papiros, escritos antiguos, libros antiguos. ¿Cuántos años pasaron? 950. ¿Y sabe cuántas copias hay? 9. Vamos a ponerle 10, pero una de las copias está prácticamente destruida, pero pongámosle 10. En el caso de la historia de Roma de Tito Livio, es impresionante también, porque escribe más o menos al 59 después de Cristo, y nuevamente el 900 después de Cristo. ¿Cuántos años pasaron? 900 años. 20 copias y ninguna está completa. Pero ahora veamos el caso de los evangelios y el caso del Nuevo Testamento en su generalidad. Es bien interesante porque los escritos del Nuevo Testamento transcurren entre el año 40 y el año 100 después de Cristo. Otros ubican un poco más tardío, pero vamos a ponerlo en la fecha en que es mayoritariamente aceptado. 40 al 100 después de Cristo. Y los manuscritos más antiguos que se han conseguido datan del 100 después de Cristo, o sea, las copias que se hayan conseguido. El 100 después de Cristo. ¿Sabes cuántos años pasaron? En algunos textos nada, en algunos textos es prácticamente simultáneo la copia con el momento en que se escribe, o la copia en el momento en que se transcurre, y en otros lo más que puede haber pasado son 60 años. Los escritos bíblicos son los más sometidos a estudio por razón de su contenido, porque la ciencia moderna busca la manera de cuestionarlo, así que los han sometido a todo tipo de estudio. Carbono 14, potasio, argón, todo tipo de formas de estudiarlos, y nadie cuestiona el tema de las fechas. Ahora bien, ¿cuál cantidad de copias se tienen? Bueno, no son 5, no son 10 ni 15, ni tampoco 20. Solamente del texto griego hay más de 5.000 copias antiguas, datando de fechas muy antiguas. De otros idiomas, digamos el caso del latín, más de 10.000 copias latinas. Del caso de otras lenguas, sirio, copto, entre otros, más de 9.300. Y de citas que hacen otros escritores de fragmentos conocidos en la época, más de 36.000. Entonces estamos hablando de cifras abrumadoras. Por eso resulta tan necio pretender hacer una negación de lo apegado a los originales de los textos que nosotros tenemos y de su validez histórica desde un punto de vista literario. Ahora, el tema del Nuevo Testamento es fundamentalmente la persona de Jesús. ¿Y quién es Jesús?
El cineasta Martin Scorsese, él hace aquella película llamada La Última Tentación. Y el motivo, dice él, para haber hecho esa película es porque quiere mostrar al mundo la faceta humana de Jesús y enseñarle a la gente que fue perfectamente humano, un humano. Pero eso nadie lo discute en estos días. No sé por qué razón alguien quiere discutir sobre lo obvio. Sin embargo, por algunas sectas como los gnósticos o algunos otros grupos es interesante hablar de lo obvio, porque la Biblia señala a Jesús como perfectamente humano. Veamos qué dice la Biblia. La Biblia básicamente nos enseña, entre otras cosas, que Jesús tiene un cuerpo. Tiene un cuerpo y un cuerpo como el de cualquier otro humano. En Juan 4:6 dice que sintió cansancio, sentía cansancio. Dice en Mateo 4:2 que llegó a sentir hambre. Luego nos habla la Biblia de que tuvo emociones, sintió enojo en su momento, una emoción muy humana. Dice la Biblia que amó también, manifestó estas expresiones de amor. El verso más corto de la Biblia, ¿qué dice? A ver, ustedes saben qué dice. ¿Qué dice? Perfecto, Jesús lloró. Quiere decir que también se entristeció. Lo vemos llorando en esa ocasión, lo vemos también llorando sobre Jerusalén. Se entristeció Jesús. Y hay otros eventos donde Jesús se entristece. Luego tiene experiencias humanas, perfectamente humanas. Jesús crece en el seno de una familia. Nace en el seno de una familia y crece en el seno de una familia. Creo que si hay una experiencia que es muy humana, es la experiencia del trabajo. ¿Cuál era el oficio de Jesús? Carpintero, muy bien. Además de esto, fue tentado. La Biblia nos habla de que en diferentes momentos experimentó tentaciones. Y experimentó también el sufrimiento, una experiencia muy humana. Y entre las experiencias universales de todos los seres humanos tuvo la experiencia de nacer. No fue una generación angélica. Y tuvo también la más universal de las experiencias humanas después del nacimiento, que ¿cuál es? La muerte. Murió también. Así que todas las realidades humanas. Ya la resurrección es un tema demasiado excepcional. No parece muy humano el tema de la resurrección. Pero la Biblia nos enseña que hablamos de alguien que es perfectamente hombre. Ahora bien, mucha gente va a decir, bueno, Jesús fue solamente hombre, pero por lo menos van a agregar ellos. Sin embargo, era un ser extraordinario, un increíble maestro espiritual. Al respecto, por ejemplo, el comediante Billy Connolly dice lo siguiente, y quizás habla en nombre de muchas personas. Él dice, no creo en ninguna religión, no soy cristiano, pero creo que Jesús fue un hombre excepcional, fue un hombre extraordinario. Eso no es muy difícil de aceptar. Su nacimiento fue extraordinario, su vida fue extraordinaria, su enseñanza fue extraordinaria, su muerte fue extraordinaria, su resurrección fue extraordinaria, sus promesas y su presencia hoy es extraordinaria. Amén. Ahora, ¿qué pruebas pueden sostener que Jesús fue más que un maestro de moral? Porque nosotros creemos algo más. Para nosotros no es solamente un maestro. Nosotros creemos que Él es la segunda persona de la Trinidad. Básicamente creemos que es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Bueno, creo que es importante mirar qué dice Jesús acerca de sí mismo. Hay quienes dicen que Jesús nunca anduvo diciendo que Él era Dios. Bueno, si alguien dice que Jesús no manifestó de una vez, en alguna ocasión, su realidad divina, quizás le haría bien leer su Biblia, si la tiene. Pero Jesús nos enseña cosas bien peculiares. Es verdad que Jesús no andaba por todos lados diciendo a la gente, miren, yo soy Dios. No, parece que su enseñanza era un tanto más misteriosa de alguna manera. Misterioso lo digo porque dependió más de la revelación. Hizo cosas que lo revelaron, es decir, la gente se dio cuenta de su identidad. Hizo cosas que de alguna manera le hicieron entender a las personas que no era cualquier personaje. Muchas veces no tuvo que hacer el anuncio, pero la gente lo descubrió por revelación del Espíritu.
Eso es lo que nosotros vemos en la Biblia. Es interesante el tema de su enseñanza, porque cuando Jesús enseñaba acerca de Dios, cuando Él trataba de dirigir a la gente a Dios, no los dirigía hacia los lados, lo dirigía a Él mismo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo: nadie viene al Padre. No dijo nadie va al Padre, dijo nadie viene al Padre sino por mí. Prácticamente se manifestó como medio y como destino para aquellos que buscan a Dios. Y encontramos que Jesús se presenta a sí mismo en su mensaje como el solucionador de los problemas más importantes del ser humano, de las necesidades más profundas que puedan tener. A ver, algunos de los padres de la psiquiatría moderna dijeron cosas muy interesantes en relación al ser humano. Por ejemplo, Sigmund Freud dijo que el hombre, el ser humano, tiene hambre de amor. El hambre de amor. Jung dijo que el ser humano tiene hambre de seguridad. Bueno, especialmente los venezolanos, con todas las situaciones que hay. Pero bueno, hablemos de seguridad en un sentido espiritual. También dijo Adler que el ser humano tiene sed y hambre. Este añadió la sed. Dijo: tiene sed y hambre de significado. Tres realidades: la necesidad de amor, el hambre de amor, el hambre de seguridad y el hambre de significado. ¿Saben qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Él se presentó como aquel que puede saciar el hambre del ser humano. El que en Él cree, dice, no tendrá sed jamás. Es nuestro alimento completo. Él es capaz de satisfacer nuestras más profundas necesidades espirituales. Es como decir, el que tenga hambre en su espíritu, pues tiene que venir a Él. Dijo: venga a mí, prácticamente. La relevancia de su mensaje es muy notable a través de la Escritura. Veamos cuáles son algunas, porque no podemos pasar por todas, pero algunas de las necesidades o de los conflictos del ser humano en nuestros días. Los seres humanos, nuestra raza, ha sido afectada por terribles vicios y adicciones, por situaciones que esclavizan al ser humano, y esas esclavitudes se convierten en algunas de las preocupaciones más importantes de nuestras generaciones. A esa raza y a quien sienta esclavitud en su vida, Jesús ha dicho: al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Dijo también: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y a qué verdad hay que conocer? Él dijo: yo soy la verdad. El que conoce a Jesús también puede experimentar la libertad que ha ofrecido aquel que es el verdadero libertador del alma. Amén. ¿Saben? Muchas personas en nuestros días quizás viven deprimidos, desilusionados y en tinieblas. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz. Él es poderoso para apartar las tinieblas. Muchos en estos días tienen miedo a la muerte, a vivir como muertos. Como decía aquel poeta: para visitar a los muertos yo no voy al campo santo. Corazones hay tan yertos, almas hay que hieden tanto. Para visitar a los muertos ya no voy al campo santo. Hay muerte espiritual en nuestros días y muerte física. Ambas causan profundos temores. Ante el temor a la muerte, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él es el que habló de vida y vida en abundancia. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Este es el Jesús en que nosotros hemos creído. ¿Sabe una cosa? Decía la Madre Teresa de Calcuta, cuando alguien le preguntó que si ella tenía miedo de morirse, ella dijo: ¿cómo puedo tener miedo de la muerte? Si morir es ir a casa, morir es ir con Dios. Dijo: nunca he tenido miedo, todo lo contrario. Estoy esperando el momento en que ocurra. Bueno, creo que nosotros no estamos esperando con ansias el momento en que ocurra
sencillamente esperamos que Dios haga su voluntad en el momento propicio. Pero escúcheme algo, hay una diferencia increíble, usted tiene que haberlo visto alguna vez, entre el funeral de un creyente y el funeral de un incrédulo. Cuando tú vas al funeral de un creyente, hay tristeza también, pero hay esperanza. Yo he salido ministrado de un funeral. Desesperanza es otra cosa. Quienes son familiares creyentes del creyente que ha partido saben que lo volverán a ver, saben que llegará el momento de aquella reunión extraordinaria con los seres que en la tierra perdimos. Quien no cree y no tiene esperanza piensa que allí se acabó todo y que eso es todo en la vida. Pero ¿cómo puede ser eso todo? ¿Cómo puede ser que tanta complejidad y que una creación tan extraordinaria va a terminar allí? Peor aún, el que sabe que hay algo más, pero sabe que aquel nunca tomó la oportunidad en su vida. Nosotros tenemos esperanza, por eso no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos consuelo en el Señor. Y por supuesto la tristeza es obvia, es razonable, es lógica, es humana. Pero la esperanza también. La esperanza es sobrenatural y está en el corazón de aquel que cree al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos tienen esperanza? Miren, muchas personas están agobiadas con terribles preocupaciones, con increíbles ansiedades, con miedo y con culpa, con cosas que les han cargado profundamente. ¿Sabe qué dijo Jesús? Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. En Él podemos tener paz, en Él podemos tener reposo. A veces nosotros, siendo creyentes, se nos olvida la promesa de Dios. En esos momentos tenemos que correr a Él, el que nos da paz en medio de las tormentas de la vida. Amén. Saben, en este mundo muchos viven sin dirección, viven sintiéndose desorientados. Para el que está desorientado, Jesús ha dicho: yo soy el camino. Él además ha dicho: síganme. Y al que le falta vocación le ha dicho: yo les haré pescadores de hombres. He determinado que sean gente que influyan sobre los demás, que sean gente que pasen a ser luz para el mundo, como Él es luz. En Él tenemos dirección, en Él tenemos guianza. Ahora, ¿cuánta gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo es Dios? Jesús, cuando quiso hablar acerca de cómo es Dios, dijo lo siguiente: que el que le recibe a Él, recibe al Padre. El que le ha visto a Él, ha visto al Padre. Felipe le decía: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús se volteó y le dijo: tanto tiempo que he estado con ustedes y dicen: muéstranos al Padre. Y dice: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Aquel que le acoge a Jesús lo recibe al Padre. Haber visto a Jesús es haber visto a Dios. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En una ocasión había una niña que estaba haciendo un dibujo. Y llegó entonces su mamá y le dijo: ¿qué estás dibujando, hija? Y ella le dijo: estoy dibujando a Dios, estoy pintando a Dios. Y ella dijo: ay, mi niña, mi cielito, no seas tontica, mi amor. Nadie ha visto a Dios, nadie sabe cómo es Dios. Bueno, pero lo van a saber después que yo no termine de dibujar. Bueno, la realidad es que en el caso de la niña, probablemente eso no se iba a cumplir. Pero en el caso de Jesús es una realidad. Él nos ha dibujado al Padre con su propia vida. Verle a Él es ver a Dios hecho hombre entre nosotros. ¿Sabe? Hay muchas otras declaraciones interesantes de Jesús. Algunas tentaciones, algunos episodios de la vida de Jesús nos enseñan cosas importantes. ¿Se acuerdan que Jesús lo sanó a un hombre paralítico que le llevaron? El hombre estaba en una camilla, lo llevaban allí. Y Jesús, cuando trató con él, no le hizo una oración de sanidad inmediatamente, sino que le dijo: tus pecados te son perdonados. Allí, bueno, se alarmaron la gente que estaba en su entorno, y se está creyendo Dios, ¿o qué? ¿Qué le pasa? ¿Está blasfemando? ¿Cómo puede creer que tiene autoridad para perdonar pecados?
Era razonable lo que se preguntaba. Sin embargo, Jesús tenía esa peculiaridad. Se las aplicó más fuerte. Y para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, voy a agregarle algo. Y tú, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se llevó su lecho y se fue a su casa. Y esto le dejó a estas personas preocupadas. ¿Por qué pensaron esa gente que Jesús se hacía Dios por el hecho de perdonar pecados? Yo imagino que es una cosa lógica. Porque, a ver, pongámoslo así. Llega una persona y... llegó alguno de ustedes, el hermano, mujer. Venga por aquí, por favor. Porque si no lo hacemos así, mire que yo tengo el poder de la somnolencia, especialmente a esta hora. ¿Ve? Y resulta que él le pisó los callos al hermano. ¿Tiene callos? ¿Cómo lo pisó? Eso es. Y le robó la cartera. Ahí está. Y ella se dejó. No puso resistencia. Y vamos a dejarle el reloj y todo lo demás. Y le insultó y le dijo todo lo demás. Pero luego vino conmigo y me dijo, mira. Así que le dé su cartera. Y entonces me dice a mi pastor, perdóneme. ¿Por qué? Porque yo la pisé a ella, le robé la cartera a ella y todo lo demás. ¿A quién le tiene que pedir perdón? ¿A quién? El problema es con ella, no es conmigo, ¿verdad? Es con la otra persona. Se supone que es a ella. Pero si ella es Dios y él peca contra Dios, ¿a quién le tiene que pedir perdón? A Dios. Si yo tengo el poder para perdonarla, quiere decir entonces que somos la misma persona prácticamente, que somos uno mismo en parte. No sé si me estoy explicando. Es a quien he ofendido. Si usted ofende a Dios, solamente Dios lo puede perdonar. ¿O hay alguien más que lo pueda perdonar? ¿Qué me dice? ¿Es Dios o es alguien más? Bueno, pero la situación es que Jesús perdonó pecados en su generalidad. Pecados contra Dios los perdonó Jesús. Y por eso la gente entendió que Él se estaba haciendo Dios. Fíjense lo siguiente. Jesús nos habla de que va a haber un juicio. Y que en el día del juicio le vamos a encontrar a Él juzgando al mundo. Y dice que va a venir con sus ángeles y que va a juzgar al mundo, que se sentará en un trono de gloria y va a juzgar al mundo. Todas las naciones se reunirán delante de Él. Y Él la juzgará, entre otros, con el criterio de que si me recibieron, si realmente fui el Señor de ellos, si realmente me obedecieron, si trataron bien a los que yo envié, etcétera, etcétera. Si usted ve a un hombre con un megáfono muy grande en la calle, ¿cómo es el megáfono? Grande, un gran megáfono en la calle, y usted ve que este hombre está dándole un mensaje a la gente y le dice, escúchenme todos ustedes, que va a venir un juicio que yo voy a hacer a ustedes y a toda la humanidad. Y todos ustedes van a venir delante de mí. Y ustedes se van a sentar en sus lugares y yo voy a estar en un trono. Y en ese trono donde voy a sentar a toda la humanidad me van a rendir cuenta. Y van a rendirme cuenta de cómo me trataron a mí, de si me obedecieron a mí, de si me hicieron caso a mí y si recibieron bien a la gente que yo mandé. Y voy a venir con todos los ángeles del cielo y voy a venir a hacer juicio. A que sepan. ¿Qué pensaría usted de tal persona? Hay dos posibilidades, quizás tres. O es un gran farsante, o está loco del remate, o es Dios, o está diciendo que es Dios. Bueno, nosotros creemos que Jesús es Dios. Y Él viene a hacer esta afirmación directa sobre su propia identidad como Dios. Jesús fue acusado de blasfemia.